En la Biblia no hay nada por casualidad. Todo tiene un propósito. Todo tiene una diosualidad, vamos a decir así. Hoy vamos a ver Josué capítulo 6 y vamos a darnos cuenta sobre una gran ciudad llamada Jericó. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido a este canal. Que Dios te bendiga a todos aquellos que me escuchan diariamente. Gracias por apoyar este canal. Gracias por dejar sus comentarios. Aquellos que se animan a hacerlo, obviamente. Hay algunos que quizás no lo hacen, pero bueno, gracias ahí. Déjame un me gusta si te ha gustado el video, obviamente. Pero hoy vamos a ver lo que es Josué capítulo 6. Este capítulo prácticamente trata de la historia de Jericó. Esa famosa historia de Jericó y sus murallas. Jericó es derrotada, vamos a decir así. Pero vamos a aprender la lección que Dios también tiene para nuestras vidas en el día de hoy. Veamos, por ejemplo, primero empieza diciendo, en versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Cuando vemos este principio, vemos ahí en Jericó. Vamos a decirlo así de esta manera: Jericó se aseguraba o se sentía segura por sus propias murallas. Se sentía segura porque nadie podía entrar, vamos a decir de esa manera. Entonces, su propia seguridad eran sus fortalezas. Y esto es importante, creo yo. Muchos de nosotros, muchos de los que estamos viviendo el día a día, obviamente, muchas veces confiamos más en nuestras habilidades, más en nuestras destrezas, que depender de Dios. Entonces, esta historia nos muestra también una dependencia y saber que Dios puede obrar en nuestras vidas, que Dios puede hacer un milagro, pero necesita un factor para que eso pueda suceder. Entonces, el Señor le dice en el versículo 2: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y acá están las indicaciones: rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esto es importante. Cuando vemos esta historia, vemos a Dios dándole indicaciones a este pueblo. Y es también para nosotros que Dios nos sigue dando indicaciones a través de su palabra. Entonces, para que algo suceda, para que nosotros podamos ver la mano de Dios en nuestra vida, hay factores que se deben de cumplir. Uno de ellos podría ser, y podríamos hablar de la obediencia. El pueblo tenía que obedecer tal cual las indicaciones que se dieron. Durante 6 días tenían que dar la vuelta. Y al séptimo día iban a dar 7 vueltas a la misma ciudad. Ahora, esto es importante. Si se recuerdan, nosotros ya sabemos que Dios les había dado una indicación sobre el día sábado. Si son 7 días, uno de esos días tenía que ser sábado. Según algunos comentaristas dicen que este séptimo día era sábado, por ejemplo. Pero ¿cómo es posible si el sábado no se pueden hacer nada? No pueden hacer ninguna otra cosa. Ahora bien, estamos hablando de Dios. Dios estaba dando las indicaciones. Si Dios estaba dando las indicaciones es porque Él autorizaba. El sábado es para la gloria de Dios. Entonces Él se iba a ver glorificado en ese momento. Ahora, acá la Biblia no dice que fue el sábado. Obviamente, solo estamos agregando sobre que al hablar de 7 días, uno de esos días tenía que ser sábado. Según algunos comentaristas dicen, como decimos, algunos estudiosos dicen que ese día, el último día, tenía que haber sido el sábado, por ejemplo. Ahora, vamos acá al punto. Cuando vemos esto que empieza y cuando vemos que llega al término, ellos tenían que gritar fuertemente. Ellos tenían que hacer tocar la bocina. Ahora, yo pregunto en esto: ¿fueron las bocinas o los gritos los que derrumbaron el muro? ¿Fueron las bocinas los instrumentos que ayudaron a derribar el muro? No, absolutamente no. No hay un hecho, no hay algo que nosotros podamos hacer con nuestras propias fuerzas, aun cuando nosotros digamos: tengo toda la fe del mundo. Ahora, un factor importante para esto es la fe.
La fe tiene que ser importante. Yo creo en aquello que no he visto, pero sé que lo puede hacer. Yo creo en un Dios que puede hacer milagros, aunque no los he visto, sé que Él los puede hacer. Entonces, el pueblo tenía que confiar en Dios. Y este es el llamado que Dios hace a nuestras vidas en este momento. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él hasta el último instante. Una de las historias que siempre me encanta es la historia del ciego Bartimeo. En Marcos capítulo 10 versículo 52 nos encontramos con él. Y un poquito antes dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiero terminar con esto que me encanta mucho. Cuando vemos la vida de Bartimeo, quizás podía ver Bartimeo una muralla como la de Jericó. Que esa muralla simplemente era que sus ojos habían perdido la vista. Hay cosas que para ti y para mí pueden parecer imposibles. Hay cosas que para ti y para mí pueden ser grandes muros. Pero con fe nosotros podemos creer en el Dios de los milagros, creer en el Dios, aquel Dios que puede hacer todo lo imposible para beneficio nuestro. Aquel que puede mover cielo y tierra para que nosotros podamos tener para que nosotros podamos ser bendecidos. Ahora bien, no nos confundamos que nosotros tenemos el poder. Nuestra fe es dada gracias a Él. Nuestra fe es aumentada gracias a Él. Pero nosotros también podemos decir, aun cuando nosotros podamos desfallecer, nosotros podemos confiar en que Dios puede obrar un milagro. En que bajo su gracia Él puede hacer cosas impresionantes. Pero una de las cosas que nosotros debemos y tenemos que tener es fe. Te quiero decir entonces algo siguiente. La fe es aquello que sabes que Dios puede hacer en tu vida, aun cuando todavía no lo miras, pero sabes que puede cumplir ese propósito en tu vida. Entonces vemos a un hombre con un impedimento, con un muro en sus ojos, con un muro en sus vidas, pero que cuando el maestro lo llamó, salió corriendo. Dice impresionantemente que dejó su capa, algo que él utilizaba, que era su herramienta, pero después recobró la vista y siguió a Jesús. No lo abandonó, sino que lo siguió. Qué impresionante, el ciego Bartimeo nos enseña, aún que cuando nosotros recibamos un milagro, cuando nosotros recibamos aquello que hemos orado y hemos pedido, no nos olvidemos de quién hizo ese milagro, que es nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Fe. Fe para creer que Dios puede obrar en nuestras vidas. La batalla se dio y al final terminaron ganando. Obviamente Dios les dio la conquista y ellos lograron conquistar Jericó. Vamos estudiando Josué, vamos estudiándolo capítulo por capítulo. Acompáñame en este hermoso libro también. Y vamos a ver qué es lo que Dios habla en nuestra vida. Que Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte por acá y acá tienes más devocionales. Que Dios te bendiga.